Imagina un mundo en el que la tierra no era solo un recurso, sino el símbolo del poder y el compromiso. Un lugar donde cada castillo se alzaba como baluarte de la seguridad, y cada juramento de lealtad sellaba relaciones que podían determinar el destino de reinos enteros. Esta es una historia de alianzas y conflictos, de lealtades inquebrantables y traiciones inesperadas. Un relato en el que cada piedra, cada sendero y cada ceremonia contaba una historia de honor y destino. En este vídeo, exploraremos en detalle cómo se estructuraba esta red de relaciones, desde el rey y los nobles hasta los caballeros y los campesinos que, con su arduo trabajo, hacían posible la subsistencia de la comunidad. Bienvenidos a nuestro canal La Historia en el Tiempo. Hoy veremos secretos del feudalismo, la verdadera historia de la Europa medieval. Comencemos. Tras la caída del majestuoso Imperio Romano, el continente se sumió en una época de incertidumbre y fragmentación. Con la desaparición de un poder centralizado, las antiguas ciudades y provincias se vieron obligadas a reinventar su forma de organización. En medio de este caos, surgió el feudalismo, un sistema basado en la protección mutua, la lealtad y el control de la tierra, que se convirtió en la columna vertebral de la sociedad medieval. Contexto histórico. Para entender el feudalismo, es esencial conocer el contexto en el que surgió. Tras la caída del Imperio Romano, Europa se fragmentó en múltiples reinos y territorios. Esta fragmentación política dio paso a una época de constantes conflictos, y al mismo tiempo, de profundas transformaciones culturales y sociales. En un entorno sin un poder central fuerte, la supervivencia dependía de la protección y la lealtad mutua. Fue en este escenario donde emergió el sistema feudal, una estructura basada en la reciprocidad y la seguridad en tiempos de caos. En el siglo V, el colapso del poder central romano dejó a Europa sin una autoridad unificadora. Este vacío de poder provocó una desintegración de las estructuras administrativas y militares que habían mantenido el orden durante siglos. Sin la estabilidad que ofrecía un imperio centralizado, las provincias y regiones se vieron obligadas a buscar nuevas formas de organización. En este nuevo escenario, las incursiones de pueblos germánicos, como visigodos, ostrogodos y vándalos, y posteriormente la presión de otros grupos nómadas, incrementaron la sensación de inseguridad. Las constantes amenazas externas obligaron a las comunidades a repensar sus estrategias de supervivencia, dando pie a la formación de pequeños núcleos de poder que ofrecieran protección y orden local. Frente a la ausencia de un gobierno central fuerte, las comunidades locales comenzaron a organizarse en torno a líderes regionales o caudillos. Estos líderes se convirtieron en protectores, y a cambio de su defensa, recibían lealtad y tributos de los habitantes. Así, se fueron creando las primeras semillas de lo que posteriormente sería el sistema feudal. En medio del caos, la Iglesia se consolidó como una institución capaz de ofrecer estabilidad y orientación moral. Con su red de monasterios, catedrales y clérigos, la Iglesia no solo salvaguardaba el conocimiento heredado de la antigüedad, sino que también actuaba como un puente entre las diversas culturas y tradiciones. Su presencia ayudó a mantener un cierto orden y cohesión social, sentando las bases para la convivencia en un mundo fragmentado. Este periodo de transición no fue únicamente un tiempo de decadencia, sino también de fusión. Elementos culturales y administrativos del mundo romano se combinaron con las costumbres y estructuras de las tribus germánicas. Este sincretismo fue clave para el desarrollo de nuevas formas de organización social y política, que eventualmente darían origen al feudalismo. Esta nueva organización social no solo fue una respuesta a las dificultades del momento, sino que también dejó una huella imborrable en la forma en que entendemos el poder, la propiedad y la comunidad. Imagina un vasto continente donde la autoridad central se ha desvanecido y cada región debe defenderse por sí misma. En este contexto de fragmentación y constante amenaza, surgió la necesidad de un sistema que asegurara la protección y la estabilidad a través de vínculos personales y territoriales. Fue en este crisol de crisis y transformación que se forjaron las relaciones de vasallaje y la organización feudal, pilares fundamentales que moldearían la Europa medieval y su legado en la historia. El sistema feudal. El feudalismo se construyó sobre la base de una serie de relaciones jerárquicas y mutuamente dependientes. En el centro de este sistema se encontraba la tierra, el recurso primordial. La posesión de la tierra era sinónimo de poder, y su distribución se hacía a través de un complejo entramado de obligaciones y lealtades. El feudalismo se erige como uno de los sistemas más complejos y organizados de la Europa medieval, un entramado social que, a pesar de su aparente rigidez, ofrecía cierta flexibilidad y movilidad dentro de sus límites. Para entender cómo se estructuraba este sistema, es fundamental desglosar sus componentes y analizar la relación simbiótica entre cada uno de sus niveles. La pirámide feudal. El rey. En la cúspide de la pirámide se encontraba el monarca,
quien era considerado el soberano legítimo de todas las tierras. Aunque en teoría el rey era el dueño absoluto, en la práctica su poder se ejercía a través de la red de relaciones feudales. Su autoridad dependía de la lealtad de los nobles y de la capacidad para garantizar la defensa del reino. Por ello, el rey debía mantener un delicado equilibrio entre ser un líder central y delegar responsabilidades en sus vasallos. Bajo el rey se encontraban los nobles o señores feudales, quienes recibían grandes extensiones de tierra, conocidas como feudos. Estos territorios eran fundamentales para sostener el poder y la influencia de un noble. A cambio de la tierra, estos señores prometían lealtad y apoyo militar al monarca. La posesión de un feudo no solo implicaba el control del territorio, sino también la capacidad de administrar justicia, recaudar tributos y, en muchos casos, gestionar asuntos militares. Los caballeros, guerreros entrenados y adiestrados en el arte de la guerra, formaban el eslabón intermedio de esta cadena. Muchos de ellos eran vasallos directos de los señores, y a cambio de tierras o recompensas, se comprometían a prestar servicio militar. Su entrenamiento no solo incluía el manejo de armas, sino también la adhesión a un código de conducta que enfatizaba el honor, la lealtad y la protección de los más débiles. Este código caballeresco, lleno de simbolismo y rituales, se convirtió en un pilar cultural de la Edad Media. En la base de esta estructura se encontraban los campesinos o siervos, que constituían la masa trabajadora del feudo. Aunque no poseían tierras de forma independiente, su labor era esencial para la supervivencia de todo el sistema. A cambio de la protección y el derecho a trabajar en la tierra, debían entregar una parte de sus cosechas y servicios. Su vida estaba profundamente marcada por obligaciones y tributos, lo que, sin embargo, garantizaba un mínimo de seguridad y orden en tiempos de conflicto. Pero ¿cómo funcionaba exactamente esta relación? Se fundamentaba en el sistema del vasallaje. Un vasallo juraba lealtad a su señor, prometiendo apoyo militar y asesoramiento. A cambio, recibía tierras, y con ello, el derecho a gobernar sobre los campesinos que habitaban en ellas. El corazón del sistema feudal es la relación de vasallaje, un vínculo de reciprocidad que unía a cada eslabón de la pirámide. Esta relación se formalizaba mediante ceremonias cargadas de simbolismo, en las que el vasallo juraba fidelidad y compromiso a su señor. Entre los elementos más destacados del vasallaje se encuentran: el acto de jurar lealtad no era meramente formal, sino un compromiso sagrado que implicaba la entrega personal del vasallo a su señor. Este juramento podía realizarse en presencia de testigos, y a menudo, con la bendición de un representante eclesiástico, lo que le otorgaba un carácter casi religioso. El vasallo no solo debía lealtad verbal, sino también tangible. Se comprometía a prestar servicio militar, participando en campañas y defendiendo el territorio en momentos de conflicto. Además, debía asesorar a su señor en asuntos de administración y, en ocasiones, participar en la resolución de disputas locales. A cambio, el señor feudal se comprometía a proteger a su vasallo y a administrar el feudo, asegurando que se respetaran las leyes y se mantuviera el orden. Este pacto de reciprocidad era la base del equilibrio en un sistema donde la defensa del territorio y la seguridad eran primordiales. Aunque el sistema feudal parecía estar marcado por una estructura rígida, en la práctica ofrecía una cierta flexibilidad. Las relaciones de vasallaje podían modificarse con el tiempo. Alianzas se formaban y deshacían en función de las necesidades del momento, conflictos se resolvían a través de negociaciones, y en algunas ocasiones, los feudos se redistribuían como parte de estrategias políticas o para premiar lealtades excepcionales. Esta dinámica permitía que, incluso en tiempos de paz, existieran intercambios y ajustes que ayudaran a la cohesión social y a la adaptación frente a cambios externos, como invasiones o crisis internas. La capacidad de reconfigurar estos vínculos era clave para la supervivencia y evolución del sistema. Sin embargo, este sistema no estaba exento de conflictos. Las lealtades podían ser cuestionadas, y las alianzas, traicionadas. Las rivalidades entre señores, las ambiciones de poder y las tensiones internas eran moneda corriente, y cada juramento podía, en un abrir y cerrar de ojos, convertirse en el preludio de una nueva guerra. En esencia, las relaciones de vasallaje eran el eje que conectaba la estructura feudal. Este sistema, basado en compromisos mutuos, rituales sagrados y obligaciones tanto personales como colectivas, permitió a la Europa medieval enfrentar tiempos de inestabilidad y conflicto. Comprender en profundidad estos vínculos es clave para apreciar cómo la lealtad y la protección se convirtieron en los cimientos de un orden social que, a pesar de sus imperfecciones, dejó una huella imborrable en la historia. Estructura social y económica. En la cúspide de la sociedad feudal se encontraban los señores y nobles. Estos dueños de vastas extensiones de tierra vivían en castillos imponentes, centros de poder y administración.
Además de dirigir la justicia y recaudar tributos, los nobles organizaban la defensa del territorio, velando por la seguridad de su gente. Su vida estaba marcada por ceremonias, banquetes y reuniones que reforzaban su autoridad y mantenían la cohesión del sistema. Junto a la nobleza, los caballeros representaban el ideal del guerrero medieval. Formados en el rigor del combate y en un estricto código de honor, los caballeros eran la fuerza armada del feudo. Su entrenamiento, basado en la lealtad, el coraje y la protección de los débiles, los convertía en figuras clave para sostener el orden y defender la propiedad de sus señores. La Iglesia no solo era la entidad religiosa por excelencia, sino también el centro educativo, cultural y social de la época. Los clérigos eran responsables de mantener la moral, copiar manuscritos y gestionar las primeras formas de educación. Además, la Iglesia actuaba como un puente entre la nobleza y los campesinos, ofreciendo consuelo espiritual y ayudando a preservar la cohesión social en tiempos de incertidumbre. La gran mayoría de la población feudal estaba compuesta por campesinos y siervos, cuya existencia era indispensable para el funcionamiento del feudo. Aunque carecían de derechos sobre la tierra, ellos trabajaban arduamente en los campos, en las granjas y en la ganadería, generando la riqueza que sustentaba a toda la comunidad. La vida de un campesino se regía por el ciclo de las estaciones, en el que el trabajo, el sacrificio y la esperanza se entrelazaban día tras día. A cambio de la protección y del derecho a cultivar la tierra, los campesinos debían entregar parte de sus cosechas y prestar servicios que mantenían la infraestructura y el orden del feudo. Estas obligaciones, lejos de ser meramente impuestas, formaban parte de un pacto de reciprocidad. El señor proporcionaba seguridad y administración, y el campesino contribuía al sustento colectivo. La economía feudal se centraba en la agricultura. Cada feudo funcionaba como una unidad autosuficiente, en la que se producían casi todos los bienes necesarios para la vida diaria. Los cultivos, la ganadería y la producción artesanal se realizaban localmente, lo que permitía que el feudo dependiera menos de mercados externos y estuviera mejor preparado para enfrentar crisis o invasiones. En una época en la que la circulación monetaria era limitada, el trueque se convirtió en la principal forma de intercambio. Los mercados locales, que se instalaban en días señalados, eran puntos de encuentro donde se intercambiaban productos agrícolas, artesanales y otros bienes. Estos mercados no solo tenían un rol económico, sino que también fortalecían los lazos comunitarios y ofrecían un respiro a la rutina diaria de trabajo. La vida en el feudo se regía por un ritmo marcado por las estaciones. Las labores agrícolas eran intensas durante la siembra y la cosecha, pero también estaban salpicadas de festividades religiosas y comunitarias. Estas celebraciones eran momentos cruciales para reforzar la identidad y la cohesión social, proporcionando un equilibrio entre el esfuerzo diario y la recreación. El sistema económico era eminentemente rural y descentralizado. Cada feudo era una unidad autosuficiente donde se producían casi todos los bienes necesarios para la vida diaria, desde alimentos hasta herramientas y vestimentas. La vida diaria estaba profundamente marcada por las obligaciones, tradiciones y diferencias de clase. Aunque tanto la nobleza como el campesinado compartían el mismo territorio, sus rutinas y formas de vida no podían ser más distintas. El día en el castillo comenzaba antes del amanecer. Los señores se despertaban en sus aposentos, donde la luz tenue permitía contemplar el orden y la riqueza del entorno. Los primeros momentos se destinaban a la oración y a la lectura de documentos, reafirmando la fe y la autoridad. En la sala principal, consejeros y vasallos se reunían para planificar las actividades del día, desde la administración de justicia hasta la organización de la defensa del feudo. A lo largo del día, se llevaban a cabo ceremonias que reforzaban la posición del señor. Banquetes opulentos, justas y torneos eran ocasiones para exhibir el poder, honrar a los leales y reclutar nuevos vasallos. Estos eventos no solo eran festivos, sino que también servían para resolver conflictos, sellar alianzas y transmitir valores de honor y valentía. Entre los festines y las reuniones, los señores atendían asuntos cruciales: la recaudación de tributos, la supervisión de obras y el fortalecimiento de las defensas del castillo. La administración era meticulosa, y cada decisión tenía un impacto directo en la estabilidad del feudo. Los caballeros dedicaban parte de su jornada al entrenamiento. Las prácticas de esgrima, equitación y manejo de armas eran esenciales para mantener la destreza necesaria en caso de conflicto. Además, los caballeros participaban en simulacros y duelos, perfeccionando las técnicas que habían heredado de generaciones pasadas. Dentro del ambiente de la corte, la etiqueta y el protocolo marcaban cada interacción. Desde las conversaciones en el patio hasta las estrategias de juego en torneos, se cultivaban valores de lealtad, honor y coraje.
Esta educación constante contribuía a mantener un sistema basado en la reciprocidad y la protección mutua. En contraste con la vida en el castillo, el día del campesino comenzaba a la primera luz del alba. Despertaban en cabañas humildes, donde el frío y la penuria eran compañeros habituales. Sin embargo, la conexión con la tierra proporcionaba una estabilidad vital. El trabajo comenzaba con la labranza de los campos, la siembra o la cosecha, dependiendo de la temporada, y cada jornada estaba marcada por un esfuerzo incesante para garantizar la subsistencia familiar. A lo largo del día, los campesinos debían cumplir con sus obligaciones, entregar parte de su producción, trabajar en los terrenos del señor y colaborar en tareas comunitarias, como el mantenimiento de caminos o la reparación de infraestructuras. Estas labores, aunque arduas, estaban incluidas en un sentido de deber y reciprocidad, pues a cambio recibían protección y el derecho a vivir en la tierra. La vida en la aldea no se limitaba al trabajo diario. Las comunidades campesinas se reunían en momentos clave para compartir alimentos, historias y tradiciones. Las festividades religiosas y las ferias eran oportunidades para celebrar, olvidar brevemente las penurias y reforzar los lazos comunitarios. El calendario rural marcaba el ritmo de la vida. Cada estación traía consigo labores específicas y celebraciones particulares. Por ejemplo, la época de la siembra y la cosecha no solo representaba un periodo de intenso trabajo, sino también de esperanza y renovación, donde las festividades se convertían en un respiro necesario tras las jornadas extenuantes. A pesar de las diferencias, existían espacios de encuentro entre ambos estratos sociales. Festividades, ceremonias religiosas y mercados locales eran escenarios donde la nobleza y el campesinado se cruzaban, permitiendo el intercambio de ideas, la reafirmación de compromisos y, en ocasiones, la resolución de conflictos. Estas interacciones reforzaban la cohesión del feudo y recordaban a todos la importancia de la colaboración para la supervivencia común. Esta dualidad del poder y la opulencia del feudo, en contraste con la dureza y la sencillez de la vida campesina, definió la esencia del feudalismo. Cada acción, cada obligación, reforzaba el entramado social, haciendo que ambos mundos, aparentemente opuestos, dependieran uno del otro para sobrevivir. El impacto del feudalismo en la política, economía y cultura. El sistema feudal dejó una marca indeleble en la política, la economía y la cultura de Europa. Durante siglos, las relaciones de poder se definieron por el vasallaje, configurando una red de obligaciones que, aunque en apariencia rígida, permitió cierto grado de movilidad y adaptación. Tras el colapso de un imperio unificado, el vacío de poder llevó a que cada feudo se convirtiera en una entidad casi autónoma. Cada señor feudal ejercía autoridad en su territorio, organizando su propio ejército y administrando justicia de manera local. Esto dio origen a una Europa compuesta por múltiples mini-estado, donde el poder estaba disperso en innumerables manos. Las relaciones de vasallaje, fundamentales en el feudalismo, crearon una compleja red de lealtades y obligaciones. Aunque en teoría todos dependían del rey, en la práctica muchos señores actuaban de forma independiente. Ejemplos históricos, como las disputas entre grandes casas nobles en Francia o Alemania, ilustran cómo las alianzas podían ser tan efímeras como poderosas. La influencia de la Iglesia en el orden político. La Iglesia medieval no solo orientaba la vida espiritual, sino que también era un actor político determinante. Obispos y abades, a menudo dueños de vastas extensiones de tierra, se convertían en poderosos señores feudales. La lucha por la supremacía entre papado y monarcas, como se vio en la querella de las investiduras, ejemplifica el rol dual de la Iglesia como árbitro moral y competidor en el escenario político. El derecho canónico regulaba muchas áreas de la vida feudal y proporcionaba un marco legal que influenciaba tanto a reyes como a nobles. La capacidad de excomulgar o sancionar a individuos violaba no solo la ley secular, sino también la moral, convirtiéndose en un instrumento de control político. Hacia la consolidación del poder estatal. Con el paso del tiempo, algunos monarcas comenzaron a recuperar y consolidar el poder. En reinos como Francia, Inglaterra y España, el fortalecimiento de la autoridad real se tradujo en la formación de estados modernos. El uso de impuestos, la creación de ejércitos permanentes y la burocracia estatal fueron herramientas esenciales para disminuir la autonomía de los señores feudales. Eventos como la firma de la Carta Magna en Inglaterra, 1215, o las reformas centralizadoras en Francia marcaron hitos en la transición de un sistema descentralizado hacia estructuras políticas más unificadas y modernas. El feudo era, en esencia, una unidad autosuficiente donde la agricultura dominaba la vida económica.
La implementación de sistemas como la rotación trienal de cultivos y la introducción de tecnologías, como los arados pesados, los molinos de agua y, más tarde, los de viento, permitieron incrementar la productividad en un entorno que dependía casi exclusivamente de la tierra. A partir del siglo XI, la estabilidad relativa permitió la reactivación del comercio. Las ferias medievales, como la Feria de Champaña, se convirtieron en centros neurálgicos donde se intercambiaban productos agrícolas, artesanales y mercancías exóticas. Estas actividades propiciaron el surgimiento y crecimiento de ciudades que desafiaban el orden rural feudal. La emergencia de la burguesía. Con el incremento del comercio y la consolidación de las rutas comerciales, una nueva clase social, la burguesía empezó a ganar poder. Comerciantes, artesanos y funcionarios urbanos se convirtieron en actores decisivos, impulsando la transición de una economía de subsistencia hacia una economía dinámica y diversificada, preludio del capitalismo moderno. El impacto de la peste negra. La devastadora peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV, tuvo efectos económicos profundos. La drástica reducción de la población alteró el equilibrio laboral, incrementando los salarios y debilitando el sistema de servidumbre. Este cambio obligó a los señores a repensar sus métodos de administración y dio mayor margen de negociación a los campesinos, marcando un importante punto de inflexión en la economía feudal. Revueltas y transformaciones sociales. El aumento de tributos y las exigencias fiscales por parte de monarcas centralizadores desencadenaron rebeliones campesinas, como la revuelta de los campesinos en Inglaterra, 1381. Estos episodios reflejaron la tensión entre un sistema tradicional y las nuevas aspiraciones de una población que comenzaba a exigir mayor autonomía y mejores condiciones de vida. Eventos culturales y rituales de poder. Torneos, justas y banquetes no solo eran demostraciones de habilidad militar, sino también espacios de interacción social donde se reforzaban los lazos de lealtad y se celebraba la identidad feudal. Estos eventos contribuyeron a forjar una cultura de prestigio y honor que definió a la nobleza medieval. En una época en la que la mayoría de la población era analfabeta, los monasterios y catedrales se erigieron como bastiones de la educación y la cultura. Los monjes copiaban y preservaban manuscritos, incluyendo obras clásicas de la antigüedad, asegurando la transmisión del saber a lo largo de los siglos. Las grandes catedrales románicas y góticas, con sus imponentes vitrales y esculturas detalladas, no solo eran centros de culto, sino también testimonios del poder y la influencia de la Iglesia. Estas construcciones reflejaban la visión teocéntrica del mundo medieval y se convirtieron en símbolos de la fe y del orden social. Aunque el sistema feudal decayó con el advenimiento de la Edad Moderna, su legado perduró en aspectos esenciales de la cultura europea. La noción de lealtad, el valor del servicio y la estructura jerárquica influyeron en la formación de sistemas políticos y legales que aún podemos identificar en las democracias contemporáneas. El paso del feudalismo al Renacimiento trajo consigo una revalorización del conocimiento clásico y una transformación en las estructuras sociales. Sin embargo, muchos de los valores y tradiciones forjados en la época feudal continuaron influyendo en la identidad europea, marcando la transición de una sociedad medieval a una era de innovación y cambio. El feudalismo fue mucho más que un sistema de organización territorial y social, fue una fuerza transformadora que impactó la política, la economía y la cultura de Europa. Desde la fragmentación del poder y la lucha por la centralización, pasando por la evolución de una economía de autosuficiencia a una dinámica de comercio urbano, hasta la consolidación de ideales culturales y educativos, el legado feudal ha dejado una marca indeleble en la historia. Comprender estos procesos nos permite apreciar cómo las estructuras y valores de la Edad Media han moldeado, y aún influyen, en la configuración del mundo moderno. El feudalismo fue, en muchos sentidos, una respuesta a la necesidad de orden en tiempos de incertidumbre. A través de sus estructuras y relaciones, se forjaron ideales que han perdurado en la memoria colectiva. El concepto de lealtad, el valor del servicio y la importancia del honor son herencias directas de este sistema, que a pesar de sus deficiencias, logró establecer un orden social que, con el tiempo, se transformaría en la base de las sociedades modernas. Recapitulación de los aspectos fundamentales. Hemos explorado cómo, tras la caída del Imperio Romano, la fragmentación y el caos dieron paso a la emergencia de pequeñas comunidades que, para sobrevivir, se organizaron en torno a relaciones de protección mutua. Este proceso fue la semilla del sistema feudal. El feudalismo se basaba en una pirámide jerárquica donde el rey, los nobles, los caballeros y los campesinos mantenían relaciones de vasallaje que, a pesar de su rigidez, permitían una cierta flexibilidad en tiempos de crisis o cambio. Las ceremonias y juramentos de vasallaje no solo reforzaban la lealtad, sino que establecían vínculos sagrados de protección y servicio. La vida se dividía en dos mundos:
el esplendor y la estrategia en el castillo, y el trabajo incansable y la resiliencia en el campo. El feudalismo dejó un legado profundo, fragmentó y a la vez sentó las bases para la centralización del poder. Instauró una economía autosuficiente que evolucionaría hacia modelos comerciales más dinámicos, y cultivó valores culturales, como el honor y la lealtad, que aún resuenan en la sociedad actual. Aunque el sistema feudal fue reemplazado por estructuras más centralizadas y modernas, sus mecanismos de reciprocidad, protección y organización social han influido en la formación de estados y en la creación de instituciones que, hoy en día, buscan garantizar el bienestar colectivo. El proceso de adaptación de las sociedades medievales nos muestra cómo las comunidades encuentran formas de organizarse frente a la adversidad, lo que sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Conocer el pasado es fundamental para entender el presente y anticipar el futuro. Cada uno de los elementos que hemos visto, desde las relaciones de vasallaje hasta el impacto cultural, nos ofrece lecciones sobre la importancia de la cooperación, la resiliencia y la capacidad de adaptación frente a la adversidad. Te invitamos a compartir tus reflexiones y a debatir sobre cómo crees que estos legados históricos siguen influyendo en la sociedad actual. ¿Qué aspectos del feudalismo te parecen más relevantes para entender nuestro mundo? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Edad Media. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Deja en los comentarios tus impresiones y cualquier pregunta que tengas sobre este fascinante periodo histórico. ¡Hasta la próxima!